¿Por qué tenemos candidatos tan imbéciles, la plena, tan malos, tan patéticos, tan paupérrimos, tan pobres, tan mediocres y tan estúpidos? Bueno, quédate y te explico por qué. Si bien es cierto, desde los últimos 8 años hemos tenido candidatos que han sido más memes que candidatos políticos, que han tenido más polémicas que propuestas y que han tenido más problemas que soluciones, el problema es mucho más allá, tiene mucho más fondo del que creemos. Un ejemplo claro, por ejemplo, podría ser lo que era Andrés Arauz, que en teoría es un tipo muy preparado, tiene algunas maestrías, es un economista muy inteligente, pero que a la hora de hacer política simplemente no tenía pegue, no tenía carisma, no tenía conexión con la gente. Luego tenemos un Daniel Noboa, que es un candidato que lo han ido fabricando con mucho trabajo, se nota que han labrado mucho la piedra y hoy por hoy tienes un Novoa que si bien no es simpático con la gente, no tiene una forma de llegar a la gente, no conecta emocionalmente con las personas y no te transmite más allá que aburrimiento, es hoy por hoy presidente, pero las relaciones que tiene con la gente, digamos que ha sabido buscar estrategias para llegar al menos al público joven a través de TikTok, a través de Facebook, de Instagram, porque sí, es un presidente bastante o estéril, como dicen los chavos, y es bastante instagramable. Entonces, en el episodio de hoy vamos a investigar por qué, y justo a días de las elecciones, vamos a investigar por qué hay candidatos tan malos a la presidencia en el Ecuador. Como primer punto, tenemos, y lo mencionaba hace un momentito, la falta de liderazgo y el carisma. O sea, hay muy pocos líderes con carisma. Un ejemplo claro del último líder con carisma, el último líder con carisma que tuvo el Ecuador. Y aunque mucha gente no le guste y aunque mucha gente le disguste, pero la verdad es la verdad y hay que decirla, el último líder con carisma fue Rafael Correa. Un tipo que cuando se enojaba era noticia, que cuando bailaba era noticia, que cuando se reía era noticia, que cuando hacía chistes era noticia. Entonces es fácil entender, ¿no? Que es muy difícil llegar a ese nivel de carisma. No digo que esté bien, no digo que esté mal, pero el carisma que él tenía actualmente no lo ha tenido ningún presidente. Moreno, ¿qué carisma tenía? Ser una burla, una cosa es ser chistoso, otra cosa es que nos burlemos de él. Guillermo Lazo intentó en sus inicios ser gracioso, conectar con la gente, conectar con la juventud, pero no pudo. Al final eran chistes rancios de un señor de extrema derecha que no tenía, que no tiene mucha gracia, que solo es gracioso para él. Entonces, no, por eso no tuvo tanto pegue con la juventud. Luego tenemos un Daniel Noboa, que si bien no es gracioso porque no lo es, vende una imagen de un tipo joven, de un tipo musculoso, de un tipo fitness, de un tipo bastante, em, no sé, como instagramable es el único término que encuentro que va acorde. Y bien, si tenemos, por ejemplo, candidatos como Daniel Noboa y Luisa González, nos damos cuenta, por ejemplo, en esta última campaña, que ambos evitan exponerse demasiado. ¿En qué sentido? Luisa González llega a un evento, dice lo que tiene que decir y se va. Daniel Noboa llega a un evento, dice lo que tiene que decir y se va. Ha pasado mucho y va a seguir pasando. De hecho, en el debate es el ejemplo más claro. Llegaron, dijeron lo único que tenían que decir, se vio que fue un desperdicio de tiempo porque no se habló de propuestas, no se habló de soluciones. ¿Por qué? Porque están apostando al error del otro candidato. Entonces, esa falta de liderazgo también va acompañada de una falta de propuestas claras. Esa falta de carisma también suma a la carencia de propuestas. ¿Por qué? Porque si bien, ¿cuáles son las propuestas que tienen actualmente Daniel Noboa y Luisa González que socializaron en el debate? Ninguna. Si nosotros nos fijamos cuál es la temática de la campaña de cada uno, tenemos, por ejemplo, un Daniel Noboa que te dice que no quiere ser Venezuela, que habla que somos nosotros contra ellos, que somos los buenos contra los malos, lo cual es bastante interesante y eso es un concepto, si no me equivoco, de las máximas de Goebbels, que te dicen que tú crees un enemigo en común. O sea, si tú quieres ganar, tú tienes que crear un enemigo en común. ¿Para qué?
para así odiarlo, porque tú le das la personalidad, tú le das el nombre, tú le das el color al enemigo, como quien dice. Entonces tú dices, no, yo sé, ellos son malos, y tú vienes y nos convences a nosotros y nos dices, ellos son malos, ellos son los que te quieren dañar, solo ven, confía en mí y tal, como para crear un enemigo en común que todo el mundo odie y al final no ganes por aceptación, sino que ganes por rechazo al otro. ¿Entiendes? No, o sea, Novoa no, si es que gana las elecciones, no va a ganar porque Novoa sea un gran candidato, va a ganar porque odian a Luisa González. Estrategia que ha funcionado últimamente, sí, porque pasó también con Guillermo Lazo, pero la verdad es que ahí no colaboraba el señor Andrés Arauz, porque, como les digo, vivía bastante desconectado, era un tipo bastante nervioso, se ve que es muy friki en muchas cosas y muy introvertido. En cambio, Luisa González, si bien es una mujer un poco más extrovertida, es una mujer que de repente pierde los papeles y se deja ganar por pasiones y establece o dice cosas que al final son muy cuestionables y que al final son contraproducentes para ella misma, es decir, ella misma se pone la piedra en el zapato. Pero bueno, para entenderlo de mejor manera, los candidatos que carecen de carisma y que no tienen un liderazgo sólido, es decir, que no tienen el poder de la palabra, que no saben expresarse en público, que les cuesta dar un discurso, que les cuesta hablar en público, por lo general siempre son los que evitan exponerse, los que evitan arriesgarse, los que evitan entrar en debate, los que evitan entrar en conversación, los que evitan entrar en profundidad a temas, entonces siempre van a estar a la defensiva, siempre van a tener el delirio de persecución y siempre van a tener como esa capacidad tan admirable que siempre he dicho que es admirable la capacidad que tienen algunas personas para hablar mucho, pero al final no decir nada. Y bueno, estos dos la tienen. Luego tenemos que otro punto muy importante que yo anoté aquí, porque yo tengo unos words donde anoto todo, eh, son las estrategias políticas que se basan en desinformación. Como lo dije, en Ecuador es muy fácil caer en noticias falsas, es muy fácil volver tendencia a una noticia falsa. Y si hay algo que debería darnos asco en esta contienda electoral, es el tipo de campaña que han llevado. O sea, ha sido una campaña bastante asquerosa, bastante repugnante. Usan de estrategias sucias, se está metiendo, Luisa se mete con la familia de Daniel, Daniel se mete con la familia de Luisa. Luisa le dice a Daniel que es un majadero y que es un misógino, que en teoría como que parece que sí, pero empieza a meter a la hija, empieza a meter a su esposa, empieza a meter a su ex esposa y eso está mal, porque el malo es él, no la esposa, la hija y la ex esposa. En cambio, Daniel Noboa trae a Eric Prince para que diga que Luisa González tuvo un hijo con Rafael Correa y que llegó a donde está, que tuvo los puestos que tuvo y los cargos solo por acostarse con Daniel Nova, con Rafael Correa. Entonces es una campaña muy sucia. Aparte, algo que he visto mucho y que de hecho se viralizó también bastante cuando pasó lo del debate, fue un comunicado que emitió una supuesta organización de personas que sufren autismo, creo, en donde rechazaban los comentarios de Luisa González. Y la página se había creado una semana antes, se había cambiado el nombre, perdón, una semana antes. Eh, por ejemplo, los troll centers que existen en Twitter, los troll centers que existen en Facebook. O sea, yo del otro día comenté algo en contra de Novoa en una publicación nada más por ver arder el mundo y me empezó a insultar un montón de gente. Perdón, andamos con un poquito de resfriado. Me empezó a insultar un montón de gente y cuando yo entraba a estos perfiles, todos los perfiles se habían creado a finales de febrero de este año. Y solo tenían una foto de perfil y eran fotos sacadas de Google Imágenes. Entonces hay mucho troll center de tanto de Rafael Correa o de Luisa González como de Daniel Noboa. Entonces, sumemos que las estrategias políticas para llegar al poder están basadas en campañas sucias. Entonces, si tú haces trampa, yo hago trampa, porque lo que es igual no es trampa, dicen en la calle. Entonces, tenemos troll centers que se encargan de insultar a quien no piensa como ellos, tenemos troll centers que se encargan de emitir noticias falsas, tenemos páginas pautadas que están destinadas nada más a hablar mal del otro candidato, no a hablar bien de tu candidato, sino a hablar mal del otro candidato.
Es decir, la estrategia de campaña ha sido basarse en el odio, en la desinformación y en el ataque a los demás, en el ataque a tu contrario. Entonces, a ver, eso tarde o temprano va a terminar haciendo que muchas personas caigan en la idea de que esto es irreal, caigan en les crees la percepción de que los candidatos son así. ¿Por qué? Porque nadie habla, por ejemplo, ya se dejó de hablar de Esmeraldas y de cómo en Esmeraldas ya murieron 12 ríos. Y se empezó a hablar ahora de que Luisa González es mamá de un hijo de Rafael Correa. Se está hablando de cómo Daniel Noboa envió cartones, de cómo Daniel Noboa, este, qué sé yo, se viste bien. Y de hecho lo vi el otro día, se vio en Ecuavisa, recuerdo. Como que cuando Daniel Noboa fue a Estados Unidos, no se hablaba de si era o no era una visita oficial, recordemos que esto es tiempos de campaña, sino que se hablaba del vestido que usó Lavinia Balbonesi, lo cual a mí me chupa un huevo y creo que a todo el país igual, porque a quién carajos le importa de qué marca es el vestido o quién fue el puto diseñador del vestido de Lavinia Balbonesi cuando tienes un presidente que se gastó entre 4 y 5 millones de dólares solamente por ir a los Estados Unidos a comer en la residencia de Donald Trump, nada más y nada menos que para ver si se lo encontraba y tomarse una foto, porque eso no fue una reunión, así de simple. Se habla de eso y no se habla, por ejemplo, de cómo en TikTok hay demasiada propaganda de Daniel Noboa, como en YouTube hay demasiada propaganda de Daniel Noboa, cuando el presupuesto para la segunda vuelta fue apenas de 750,000, 800,000 dólares. Y esos anuncios no son baratos y el nivel al que se están reproduciendo tampoco son baratos. ¿De dónde salió ese dinero? No se sabe, pero es más fácil decir que Luisa porque pone un anuncio en YouTube, ya es narco. Señores, la Revolución Ciudadana es el partido político mejor organizado en el Ecuador. Quieran aceptarlo o no, es el único partido que de verdad tiene una organización seria. Por ende, tiene personas que colaboran mes a mes, creo que pagan una cuota de $1 o $2 mensuales, es un aporte, es como una donación que se hace. Y si son la mejor organización la organización que está mejor armada en el país. Entonces, quiere decir que tiene muchos miembros de los cuales no todos van a donar $2, habrán unos que donen uno y así habrán otros que donen 100, 200, $300, porque si algo logró Correa en sus 10 años de gobierno fue fidelizar a muchísima gente, cosa que estos 3 presidentes que han pasado no pudieron lograr. No soy correísta, no digo que sea bueno, no digo que sea malo, pero sí digo que fidelizar a la gente te sirve muchísimo en tiempos como estos, porque ahí se ve el verdadero apoyo, ¿no? Por eso el correísmo tiene más de 8 años y tiene los últimos años metiéndose a la segunda vuelta, logrando más de un 30%. Y ahorita van a romper el techo porque parece que lograron, porque bueno, al firmar un acuerdo con Leonidas Sisa, que Leonidas Sisa tenía 5,6% en la primera vuelta, sería, más 34 sería 39,6%, lo cual es un número muy, muy importante y aumentarían y como quien dice romperían el límite histórico que han tenido. Entonces, para no salirnos del tema, tenemos candidatos tan malos a la presidencia porque las estrategias políticas de campaña están basadas en el odio, la desinformación y alimentar el morbo, el chiste, la burla y la polarización. Así que aquí es donde abrimos otro punto y es la polarización política e histórica. La política ecuatoriana siempre, y esto lo pueden ver en videos. Hay un documental muy interesante, creo que se llama Ecuador y su retorno a la democracia. Eh, Siempre ha tenido mucha división política, mucha división social, pero es hasta el tiempo del correísmo donde donde se ve más marcada esta división. Entonces yo siempre digo, el correísmo es fiel, pero el anticorreísmo es más fiel todavía. Entonces, esta polarización, porque
es una polarización, siempre va a ser el limitante para que aparezcan nuevas figuras o para que aparezcan nuevas personas con ideas nuevas, ideas frescas y quizás sean personajes nuevos que puedan aparecer en la palestra pública y puedan quizás adueñarse de la atención que ya genera el correísmo y el anticorreísmo. El correísmo es uno, el anticorreísmo es el que esté de turno y esté más fuerte. Entonces, ¿a qué quiero decir? Recordemos en primera vuelta, eran 16 candidatos, 16 y nadie más hablaba y de lo único que se hablaba, perdón, era de Luisa y de Daniel Noboa. Entonces, ¿por qué nos prestamos para eso? Porque somos una sociedad que compra demasiado el segundo punto. Nosotros compramos la desinformación, compramos el odio, la confrontación, la rabia y el resentimiento en vez de creer en ideas nuevas. También hay cosas de partidos políticos y que se prestan para muchas estupideces. Por ejemplo, a mí no me sirve de nada una, una nueva figura política, una política joven con ideas viejas, que esté arraigada en un partido o que esté atornillada a un partido con ideas viejas, con ideas que por ende son sucias, porque la vieja política es muy sucia, al menos en el Ecuador la política vieja es muy, muy sucia, muy tramposa, muy de viveza criolla, y tampoco me sirve a alguien viejo con ideas nuevas. ¿Por qué? Porque de una u otra forma va a meterle su tinte, va a meterle su toque, como se dice, y se van a terminar haciendo las mismas ideas viejas y sucias de siempre. Entonces, ¿qué pasa? En Ecuador, eh, los candidatos suelen representar siempre los extremos, es decir, izquierda o derecha, blanco o negro, neoliberalismo, socialismo, no sé, capitalismo, socialismo, derecha, izquierda. Un ejemplo claro, por ejemplo, es lo que fue Rodrigo Borja, el doctor Rodrigo Borja Ceballos creo que era, y León Febres Cordero. O sea, eran tipos muy, muy, muy diferentes en cuanto a lo ideológico. Y bueno, eh, tenemos muchos más ejemplos. No sé, Rafael Correa contra Álvaro Noboa en el 2006. Incluso en ese tiempo estuvo hasta Cintia Viteri de candidata a la presidencia, Lenín Moreno con Guillermo Lazo. O sea, hay muchas figuras que no representan un complemento de ideas, porque la verdad absoluta no existe. Eso no existe. La verdad, si tenemos un debate de dos personas o de dos ideologías, la verdad está en el complemento de estas dos ideas. Entonces hay que sacar lo mejor de un lado y lo mejor del otro para poder tener algo muy cercano a la verdad, o por lo menos intentar tener algo cercano a la verdad que logre paz y que logre una sana convivencia entre todos. Benito Juárez decía que el respeto al derecho ajeno garantiza la paz, pero si te vives metido en extremos, tienes como resultado lo que tenemos hoy. Un candidato que habla o que manda a su empleado que trajo como asesor a un gringo hijo de puta como lo es Eric Prince, manda a decir con toda la ligereza del mundo que la Revolución Ciudadana tiene oficinas en Caracas y que Luisa González es la mamá de uno de los hijos de Rafael Correa. Eso es proselitismo político y hasta donde yo tengo entendido eso es ilegal. Hasta donde yo lo tengo entendido. Entonces, ¿qué pasa? Que históricamente todos los candidatos siempre han representado extremas, extremos ideológicos y aparte intereses económicos específicos. Es decir, no entran a la presidencia porque de verdad tengan un ideal político, sino porque tienen una idea de enriquecerse económicamente. Entonces, el que tiene poder político y poder económico simplemente es una persona intocable, simplemente es alguien que no puedes alcanzar, simplemente es alguien para quien no existe la ley y es alguien con quien es mejor no tener alguna disputa, con quien es mejor no tener ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque es una persona muy poderosa. El que tiene dinero quiere poder y el que tiene poder quiere dinero. Cuando tienes los dos, eres alguien muy peligroso. ¿Sí? ¿No me crees? Pregúntale a Jeffrey Epstein. Y a veces el poder corrompe y a veces el dinero corrompe. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein fue un estúpido, fue un estúpido, así de simple, al que le dieron mucho poder, al que tuvo mucha información de personas famosas, organizaba fiestas, hacían cochinadas en las fiestas, y cuando se lo quería inculpar, él movía sus influencias, sus hilos, y al final pasó desapercibido mucho tiempo hasta que de verdad se lo encarceló y bueno,
Hay quienes dicen que él se autodesvivió, hay quienes dicen que no, que él sigue vivo, pero ese es tema para otro día. Ahorita estamos hablando de Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes candidatos que ya representan extremos, lo único que haces es alimentar la polarización. Entonces, si alimentas la polarización durante años, inconscientemente o después vas a tener candidatos o votantes que van a ser completamente polarizados, es decir, no van a creer en otra cosa que no sea blanco o negro. Y al menos en temas políticos existen los grises y pueden existir los grises y por eso hay tanto país que ha sido próspero. Un ejemplo, China. China es un país con ideas de izquierda, pero que funciona como un país de derecha, sin perder la vigilancia del Estado en todo prácticamente, porque el Estado chino se está metido en todo. El Estado chino regula empresas, el Estado chino regula el mercado, regula precios y por ende parece que a ellos les funcionó. Claro que ahí influyen cosas como la cultura, el nivel de educación, el IQ de las personas, pero a grandes rasgos, este sistema funcionó en China. En Ecuador quizás aún no funciona y te pueden decir que es porque no está bien aplicado, que es porque han habido candidatos que no lo representan, en fin, pero la verdad es simple, aún ese sistema no funciona. No funciona el uno y tampoco ha funcionado el otro porque en los dos sistemas siempre hay gente que no queda contenta, hay gente que tiene problemas y hay gente que no la pasa bien. Por ende también tienes tanto golpe de Estado y por ende también tienes tanta persecución a políticos. Entonces, para cerrar este punto, una polarización política no ayuda en nada. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es que crees candidatos que son muy radicales en sus ideas, terminen siendo cerrados ante el debate y por ende no sepan debatir y por ende sean patéticos cada vez que abran la boca. Un ejemplo, Luisa González y el señor Daniel Noboa. Son un par de estúpidos. Vamos con otro punto, y es que es la estructura del sistema político. Encontré una entrevista de Jan Topic cuando él dijo, el sistema político, público y político, público político, está diseñado para excluir a líderes competentes y honestos. Esto perpetúa la presencia de políticos que priorizan intereses personales o partidistas sobre el bien común. Ustedes se preguntarán por qué tenemos a gente que pasa de ser, no sé, ministro y luego es asambleísta y luego es gobernador y luego se lanza para alcalde y luego vuelve a ser asambleísta. ¿Por qué tenemos a gente que vive tantos años de la política? Milei, Javier Milei, presidente de Argentina, a eso es a lo que se refiere cuando él habla de la casta política. Esos políticos que pasan de un puesto al otro y no dejan la política, no dejan de vivir del, del sistema político del país y que se les ha comprobado corrupción y que se les han comprobado mil cosas, pero sin embargo siguen metidos ahí. ¿Qué hacen? Se vuelven fuertes, convencen a la gente, dan a entender que son ellos los buenos o simplemente están ahí por pura suerte. No, yo creo que es un proceso que siguen. Un ejemplo clarísimo en Loja es el Chato Castillo, fue alcalde, no sé si 3 o 4 veces, pero fue alcalde algunas veces. Fue asambleísta y ahora estaba, no sé si llegó a ser concejal, la verdad desconozco, pero ahora otra vez estaba para candidato a la asamblea algunas veces, o sea, es sociólogo y él obviamente entiende cómo funciona la sociedad, entiende cómo funciona el ser humano y sabe cómo crear directrices de comportamiento para hacerlo ver a él como el bueno de la película. No ganó al final, creo que ya la gente se dio cuenta de que era el mismo político rancio de siempre y que ya, o sea, se necesitaba gente nueva. Entonces no ganó. Pero las otras veces sí ganó. Una derrota, ¿qué es más importante? ¿Una derrota o 5 victorias? Ustedes me dirán. 5 victorias a 4 años de periodo son 4 por 5, 20. 20 años estuvo ganando un sueldo muy bueno, porque los asambleístas ganan un sueldo muy bueno, y los alcaldes ni se digan. Entonces, por eso tiene la casa que tiene, por eso tiene el carro que tiene, por eso tiene la influencia que tiene y por eso tiene las palancas que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
que también nosotros como electorado o también nosotros como ciudadanos tenemos la culpa porque siempre premiamos a aquel que es más populista, aquel que es más demagógico, aquel que es más pasional, aquel que grita más, aquel que baila mejor, aquel que se ríe más bonito y aquel que es más guapo. Un ejemplo claro de lo que les digo, de que el sistema público está diseñado para excluir a líderes competentes y honestos y deja y mantiene presente a políticos incompetentes, es lo que está pasando ahorita con Daniel Noboa. ¿Por qué? Recordemos que cuando él empezó su mandato, él tuvo una ministra, creo que era la ministra de Ambiente, llamada Sade Frinche. Esta ministra fue destituida del cargo cuando se hizo público lo del caso Olón, caso en el que una empresa que pasó de Daniel Noboa y se puso a nombre de Lavinia Balbonesi, planeaba construir un mega complejo turístico en Olón, justo en una zona protegida de la playa, eh, lo cual es ilegal porque es una zona protegida, pero habían conseguido un tipo de permiso especial otorgado por el Ministerio del Ambiente en apenas 11 días. Quien dio ese permiso fue Sade Frinche. Sade Frinche pone la renuncia en el Ministerio del Ambiente, que obviamente fue negociada esa renuncia, y estuvo de candidata para la Asamblea Nacional. Desconozco si ganó. Déjenme, a ver, busquémoslo, denme un minuto. Bueno, no me apareció nada. Sí estuvo candidata para la asamblea y se pronuncia Sade Fritzchi. Fritzchi. Bueno, ¿qué pasa? Eso es a lo que mi ley se refiere en el asunto de lo que es la casta política. Diana Jacome, por ejemplo, ella empezó siendo partidaria de Rafael Correa y estuvo en la Revolución Ciudadana y luego se pasó al partido de ADN, todo para poder tener un puesto político. Creo que ella sí es asambleísta. ¿Quién más tiene? Franco Quesada, por ejemplo, empezó también como partidario de, de Correa y ahora está en otro partido. Creo que él fundó su propio partido y ahora es alcalde de Loja, un alcalde bastante paupérrimo, bastante criticable, que no deja de ser un tipazo porque lo conozco en persona, es una muy buena persona, muy colaborador, siempre que alguien le ha dicho que necesita ayuda, el tipo se presta, pero creo que no son buenos ejemplos. ¿Sabe quién puede ser un gran ejemplo? No me acuerdo, había un asambleísta lojano que estuvo en Creo y estuvo muchos años metido en Creo, justo junto con Yanine Cruz. Y de repente el tipo desapareció, no trabajaba, como que se la vivía faltando a la Asamblea Nacional, pero siempre estaba para candidato a asambleísta, siempre ganaba y de repente ya creo empezó a desvanecerse, empezó a quebrarse y hoy está con ADN y también estuvo como candidato para la Asamblea, pero provincial. Entonces, el tipo siempre ha vivido de la política, siempre ha sido un político de la vieja monta, de esos de la vieja escuela que son vivos para algunas cosas. Entonces, nada, ese es el asunto, ¿no? Mi ley se refiere a ellos como la casta política porque van saltando de un puesto a otro, de un partido a otro, y son gente que tú no sabes de qué viven, pero viven mejor que tú. Entonces, sí se entiende que la estructura del sistema político es malo. Por ejemplo, no sé, Ricardo Patiño fue canciller de la República. No sé si llegaría a ser vicepresidente. No, no fue vicepresidente, pero ahorita es asambleísta. O sea, después de vivir 10 años en México, nadie sabe de qué, pero ahorita es asambleísta. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, habrán algunos. Déjenme comentando los casos. Y bueno, luego tenemos como último punto la crisis socioeconómica y la inseguridad. Entonces, los problemas, él decía, ¿cómo era que decía? Thanos, problemas fuertes, problemas difíciles, crisis difíciles requieren voluntades fuertes. Entonces, si tenemos un país que está asediado por la inseguridad, por la delincuencia, por la falta de empleo,
porque no hay fuentes de trabajo, porque cada vez se está viviendo más precario, porque cada vez la línea entre pobres y ricos se está haciendo más grande, la brecha se está haciendo más grande, porque cada vez se le complica más a un joven el futuro, porque tener un título universitario no te va a garantizar trabajo, no te va a garantizar estabilidad y mucho menos te garantiza éxito. eh, Solemos buscar soluciones rápidas. Solu- se- Solemos querer soluciones rápidas, solemos querer soluciones al instante, instantáneas. ¿Por qué? Primero, porque el mundo así funciona actualmente. Vivimos en el mundo de la rapidez, en donde queremos placer inmediato. Y segundo, porque no queremos estar viviendo otra crisis. Creo que la última crisis que vivimos de forma general fue la pandemia y fue una crisis de mierda que nos enseñó que somos más débiles de lo que creemos. Entonces, todos estos problemas del país, todos estos problemas estructurales generan un entorno político en donde donde las soluciones populistas suelen ser las más apoyadas y las más atractivas que los planes a largo plazo. Como lo dije al inicio, el único político que ha tenido carisma en el Ecuador ha sido Rafael Correa, al menos en los últimos tiempos. Y el único presidente que tuvo un plan de trabajo, un plan país muy bien hecho, porque de hecho lo revisamos en una clase de la universidad y habían ciertas cosas que eran ambiguas, pero había algo en lo que todos coincidíamos, es que este plan de gobierno tocaba todos los puntos necesarios que deben ser tocados, es decir, tenía soluciones o presentaba una lista de soluciones para todos los problemas que existen o que se pudieran presentar a futuro, y ese es el proyecto del señor Rafael Correa Delgado. Yo también me sorprendí, yo también dije, ok, al César lo que es del César, este pana por lo menos tenía un plan. No soy correísta, ya lo aclaro, pero por lo menos tenía un plan. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo después de él viene, por ejemplo, un Guillermo Lazo que te dice que va a dar 1 millón de empleos en 4 años. De, tienes un Lenin Moreno que daba más feriados, que dio más feriados que puestos de trabajo. Y tienes un Daniel Noboa que todo es culpa de los demás, que nunca es culpa de él. Eh, ¿Qué pasa? Toda esta gente que prometió cambios inmediatos y que prometió bajarte el cielo, la luna y las estrellas, que prometieron 1 millón de trabajos en un año, que prometían 100 vacunas en 3 días, o sea, al final, ¿qué pasó? Ah, como era, creo que era Lazo el que decía que iba a hacer ni sé qué cosas en las primeras 24 horas de gobierno, en las primeras 12 horas. Eh, bueno, eh, ¿qué pasa? Al final esta gente es la que termina ganando. ¿Por qué? Porque nos cuesta entender que la planificación de un país no es de un día al otro, no lleva horas, ni días, ni semanas, lleva años. Los planes creo que están hechos para 20 o 30 años, o al menos para lo que dura un periodo presidencial, que son 4 años. Por ende, gobiernos como Noboa, Lazo y Moreno eh, son tildados de ineptos o son tildados de incompetentes por quienes han sido su oposición los últimos 8 años. Es que ellos tienen con qué, ellos tienen en qué basarse, tienen un plan de trabajo que me imagino si en caso llegara a ganar Luisa deberían cumplir, ¿no? Porque también otra teoría que yo tengo en la mente es que Luisa González va a aplicar otra vez lo de Lenin Moreno y va a traicionar a Correa y le va a soltar la mano, lo cual por ratos veo muy difícil y por ratos veo muy probable. Eh, Ahí me avisan si quieren que hagamos un video de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te da como resultado? Por ejemplo, lo único que obtenemos en el país es campañas débiles, llenas de odio, polarización y desinformación. Un sistema que no ayuda y que es muy limitado y que lo único que hace es a dar el sistema es malo. Entonces, si el sistema es malo y las campañas también son malas, ¿qué vamos a entender nosotros como votantes o como electorado? Es que ningún candidato va a estar a la altura. Un ejemplo claro es lo que pasó en la primera vuelta, donde de los 16 candidatos, todos tenían al menos una polémica.
y todos o la gran mayoría, creo que eran 12, tenían al menos un juicio abierto en fiscalía. Todos tenían algún problema con la justicia, ya sea alguna denuncia, ya sea algún juicio, ya sea algún problema por estafa. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que lidiar con eso, nosotros tenemos que soportarlo y la clase política en este país al final nunca cambió, nunca cambió. ¿Por qué? Porque nunca cambió. Seguimos teniendo una izquierda recalcitrante y muy extremista y seguimos teniendo una derecha recalcitrante y muy extremista, que ambas han puesto de moda, primero, el odio y segundo, han puesto de moda quitarte derechos y tercero, han puesto de moda batraciarse mutuamente. Si me preguntan a mí, solo puedo decir que el país de verdad le urge un cambio, le urge una nueva clase de políticos, una nueva generación de políticos, que no se dejen llevar tanto por esas ideas. Lastimosamente en el Ecuador las ideologías ya no existen ahora, o eres correísta o eres anticorreísta. Entonces se debería salir un poco de eso, ya no hay tampoco pensamiento crítico. Entonces creo que sí se debe fortalecer, pero claro, o sea, si cada vez le quitan más presupuesto a la educación, vamos a seguir teniendo gente que va a seguir diciendo que votan por Novoa porque es guapo, que votan por Correa porque Novoa es un hijo de puta, entonces porque es como la verga voy a votar por Correa, o que votan por Luisa porque la ven parecida a Mia Khalifa. Entonces, en conclusión, tenemos un país con un sistema político débil, bueno, no son políticos, son candidatos muy populistas, muy demagógicos y por ende vivimos atrapados en esa ilusión de la inmediatez y de que todo es rápido. Tenemos que entender como sociedad que los procesos llevan tiempo, los cambios llevan tiempo. Bajar de peso es un proceso muy largo que lleva tiempo, qué sé yo. La universidad, la carrera universitaria lleva mucho tiempo. Sí, aprender a tocar un instrumento también lleva tiempo. Yo creo que esas son cosas que se están olvidando, al menos crecer en YouTube lleva muchísimo tiempo. Por favor, suscríbanse. Entonces, creo que es eso. Creo que el concepto del tiempo también nos jode mucho la mente porque creemos que no podemos estar mejor gracias a la mala política y a los malos líderes que hemos estado teniendo. Pero tampoco creemos, a ver, creemos que podemos estar peor gracias a todos estos líderes que tenemos, pero no creemos que podemos estar mejor por el historial que arrastramos. Entonces, a lo que voy es que siendo críticos se puede crear una mejor sociedad, sí, pero siendo críticos de verdad, no siendo críticos basados en el odio. Si digamos, alguien a mí no me cae bien, pero hace algo honorable y digno de admiración, hay que reconocerlo, así como alguien que me cae, perdón, alguien que me cae mal hace algo bien y hay que reconocerlo, y alguien que me cae bien y hace algo mal hay que decirlo también. No podemos ser una sociedad hipócrita, no podemos ser un país que se hace de la vista gorda, porque qué privilegio decir que no te afecta la política. Wow, wow, yo quisiera tener ese superpoder de que no me afecte en absolutamente nada, pero no lo tengo y como no me afecta, yo tengo que estar pendiente de lo que hacen los políticos de mierda, yo tengo que estar pendiente de las estupideces que dice y hace Daniel Noboa, tengo que estar pendiente del último discurso de Paola Cabezas en la Asamblea Nacional, porque es una mujer que por más meme que le hagan, tiene algo de cierto en sus palabras. Tengo que estar pendiente de lo que hace Viviana Veloz en la Asamblea Nacional porque ella es la presidenta. Tengo que estar pendiente, no sé, de la oposición, de lo que dice Luisa González, Arauz, Leonidas Sisa. ¿Por qué? Porque ellos también me presentan otra visión, otra perspectiva diferente de lo que está pasando en el país. Entonces tengo que entender ambas perspectivas para poder emitir un juicio y eso no está pasando. Entonces, en un sistema democrático, por eso era que Platón decía que la democracia no sirve porque el voto de un filósofo, de un tipo letrado, vale lo mismo que el voto de un borracho. ¿Sí? Entonces, por eso Platón decía que la política es un sistema en donde se apremia y se sostiene y se perpetúa, o perpetúa, como se diga, a candidatos
que no son buenos, pero caen bien. Ese es el problema. Platón tuvo razón en eso, sí. Por cierto, léanlo, es muy interesante. Entonces, creo que la democracia es un sistema que falla mucho, pero que asimismo como falla, puedes corregir esos errores. Entonces, hay que hacerlo. Eso es un trabajo que le corresponde también a cada persona. No podemos esperar que los políticos hagan todo, porque al final los políticos, las autoridades son el resultado de la sociedad en la que vivimos, son un reflejo crudo de la sociedad. Si tenemos una sociedad que nada más se fija en TikTok, vamos a tener un presidente como Daniel Noboa. Si tenemos una sociedad que le gusta victimizarse, que le gusta tirar la piedra y esconder la mano, vamos a tener una sociedad, vamos a tener una política como Luisa González. Así de simple. ¿No me creen? Vean, a las pruebas me remito, vean las noticias, vean los clips del debate y sobre todo, no se queden solo con una parte de la verdad. Contrasten la información, no es difícil. Todos tenemos un celular, entren a La Posta y después entren a BN Periodismo y después entren a Wambra, medio digital. Mientras estás en el baño, mientras te estás mandando mensajes para un remember con tu ex, haz eso. Solo con esos tres medios te das cuenta de cómo cambia la perspectiva del país en cada uno. Y eso que hay muchos más. Pero sí les digo, la combinación de todo esto lo único que va a hacer es un caldo de cultivo que está constantemente alimentándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque cada vez salen políticos peores, cada vez sale uno más populista que el otro y cada vez sale uno más radical que el otro. Así que si el problema es estructural, hay que cambiar las estructuras también, hay que empezar a crear bases sólidas, a crear bases fuertes. Y bueno, para que quizás en unos años dejemos de pensar en el 2029, espero que sí, dejemos de pensar que que ningún político está a la altura de la situación del país. Esto fue todo, mi nombre es Luis, nos vemos en un video nuevo, voy a estar subiendo muchos videos esta semana, así que espero los vean, espero apoyen y espero se suscriban. Un abrazo y nos vemos pronto, ¿no?